Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Estamos en el programa número 35, 35, que parece que la semana pasada me trasconejé yo con el número, pero estamos en el programa número 35. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo, porque estamos en Son Nuestros Hijos, multicanal radio, la radio sin complejos y sin censura. Y si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemiga de la censura, suscríbase a nuestro canal, porque juntos somos más fuertes. Dele a la campanita a suscribirse. Conmigo están los miembros de ECA, Leticia Barcia, Pedro González Murillo, Nanda Agredano y Alicia Beatriz Montes. Hoy traemos un programa muy interesante con una buena noticia para variar, porque normalmente las noticias que traemos y los temas que tratamos son tristes. Esta vez es un tema alegre. Vamos a ver, y es para mejorar. Estamos viviendo tiempos interesantes, como dice la maldición china, y entre otras cosas estamos siendo testigos de unas legislaciones, sello y lacra de esta época. Y digo lacra y no lacre. Legislaciones basadas en opiniones y no en hechos, manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales y reconocidos por la Constitución, y hasta perjudiciales social y personalmente. Y no hay solo una, sino muchas. Leyes que con el argumento de proteger a la mujer, pues no la protegen y perjudican al varón. Leyes que con el argumento de proteger a los niños los desprotegen, los alejan de quienes los quieren y los ponen en manos de una administración cada día más corrupta. Leyes que con el argumento de proteger sexualidades minoritarias o resolver una confusión de sexo vulneran derechos, generan injusticias, impiden acciones beneficiosas, legislan sobre diagnósticos y tratamientos y dañan la salud de adultos y menores. Muchas de estas cosas provienen de las legislaciones para la protección y la igualdad de personas transexuales, un cúmulo de despropósitos que se aplica a los menores dando por hecho una madurez inexistente y unos autodiagnósticos que no son realidad y que implican medicamentos y operaciones tremendamente perjudiciales, cuyas consecuencias a medio y largo plazo son incapaces de entender los menores. En el caso de los adultos, se les niega la madurez, al contrario, y el derecho a tomar sus propias decisiones, que sí se les supone a los niños, y se les impide recurrir a especialistas y a acompañamientos que consideren que les van a ayudar en su situación. La ideología y otros objetivos tácitos nada bondadosos lleva a que se priorice la ideología sobre la ciencia y la opinión sobre la realidad, dando como resultado un cúmulo de problemas de tal calibre que algunos países han decidido revisar tales leyes y frenar sus nefastas consecuencias. En el caso de España, tras cambiar y suprimir artículos en un intento de hacer menos dañosa la ley trans de la Comunidad de Madrid, tales cambios fueron rechazados por el Tribunal Constitucional. Ahora Valencia, gobernada por el PP y Vox, ha dado un nuevo paso para quitar ideología a las leyes trans y añadir cordura y sentido común. En este proceso, parece que exitoso, ha estado nuestro invitado de hoy, que nos va a contar su intervención, su experiencia, qué se ha mejorado y qué podemos esperar de este heroico y trascendental paso. Porque con nosotros está, para contarnos cómo ha sido el asunto y participar en la tertulia, Francisco Martínez Peñarada, conocido del programa, casado, padre de 7 hijos, topógrafo de profesión y artista de vocación, y presidente de la Asociación Libertas desde 2016. Es activista contra toda imposición ideológica por parte del gobierno y las instituciones y ha escrito más de 100 artículos y 2 ensayos, y estamos a la espera del tercero, que está a punto de publicar, que se va a titular La verdad que nos precede. Activista, ha convocado manifestaciones y concentraciones, impartido conferencias, ha participado en tertulias, programas de radios. Bueno, Francis es que es un hombre muy polifacético y está en todos los frentes a la vez. Así que una vez saludado nuestro invitado, y eso sí, antes de preguntarle sobre el tema, pedimos un like, que le den a la manita de debajo de la pantalla. Pues bienvenido, Francis, bienvenido hasta tu casa. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Veo que estáis en plena forma, siempre trabajando, tan trabajadores, por estas buenas causas y os felicito por ello. Hombre, tú no te quedas corto, ¿eh? Tú no te quedas corto y además nos traes una muy buena noticia y, bueno, y un motivo de esperanza. Así que te voy a preguntar la primera cosa. En Valencia, que ha sido Valencia, se ha vivido un acontecimiento histórico.
la modificación de gran parte de la ley trans. Cuéntanos cuál es tu papel inicial en este asunto. Bueno, efectivamente, esto es un acontecimiento histórico y una gran noticia para los que amamos la libertad. Para otros no es tan buena noticia, pero para los que amamos la libertad sí, es una grandísima noticia. La ley trans anterior, redactada por Compromís, que es, como todos saben, el Podemos, el, el homólogo al Podemos en Valencia, pues fue aprobada por la Cámara Legislativa anterior, en las Cortes Valencianas, y era una ley absolutamente despótica e ideológica. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿cuál ha sido mi papel? Pues bien, yo he actuado como consejero, como asesor, porque la palabra expertos está muy manida y muy desprestigiada, ya da vergüenza hasta decirla, sobre todo después de los últimos expertos que hemos tenido aquí en el gobierno de España, que no se sabía si eran expertos o lo que eran. Pero bueno, como asesor, como algo así, no me gusta nada eso, pero eh, entonces, pues en la redacción y en la modificación de esta ley, pues yo he actuado como asesor, vamos a llamarlo así. Entonces, el papel principal ha sido de los diputados. Mi papel, bueno, es secundario. Lo importante han sido los diputados que han sido muy valientes para aprobar esta modificación y hay que felicitarlos por ello, porque en los tiempos que corren no es fácil ir contracorriente y enfrentarse a toda la maquinaria ideológica que es un auténtico gigante. Entonces, pues yo he sido un mero servidor de esta buena causa y ellos han sido los protagonistas de este éxito y han actuado desde mi punto de vista con gran responsabilidad. El mérito, sin duda, es de los diputados que han participado o que han propiciado esta modificación, esta reforma de la ley trans. Esa es un poco la respuesta a la pregunta. Buenas tardes, Francisco. Tras presentar la modificación legislativa, la propuesta de modificación legislativa, la sorpresa fue sobresaliente. Muchísimos de los puntos fueron aprobados. ¿Podrías sintetizarnos, podrías hacernos un resumen de los que tú consideres más relevantes? Bueno, el primer sorprendido fui yo, porque yo redacté un borrador, el PP hizo una primera, porque la propuesta ha sido del PP, que es quien está en el gobierno, y yo, por encargo de Vox, hice un borrador que yo no esperaba que fuera aprobado, que fuera aceptado, porque yo hice casi una propuesta de máximos, esperando que cortaran, pues, no sé, el 70 al 80% de mi propuesta se viniera abajo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que fue todo lo contrario, que del borrador que se propuso, pues se reunieron los diputados, estuvieron discutiendo y, como digo, actuaron con gran responsabilidad y yo pues me sorprendí de que aprobaran prácticamente, pues no sé qué decir, el 80% de la propuesta. Estuvieron de acuerdo, muy en armonía, es lo que a mí me ha llegado, de que estuvieron muy en armonía y decidieron tirar para adelante con esta modificación. Para mí fue una sorpresa y una gran alegría. ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Pues para hacer un resumen diremos que las modificaciones se pueden resumir en 10 puntos, 10 artículos, y todos se basan en la libertad. No hay nada que no se base en la libertad, en las modificaciones que se han planteado. La palabra libertad es la que impregna a todos los puntos de la reforma de esta ley. De estos 10 puntos, algunos se refieren al ámbito educativo, eh, libertad para los padres, para elegir, libertad para los profesores, libertad para que puedan tener sus propios criterios a la hora de educar, sin imposiciones. Especialmente esto va a afectar a los colegios de ideario propio, especialmente, pero en general a todos. Otro punto importante se refiere al ámbito deportivo, por ejemplo, donde las chicas no se verán obligadas a competir con hombres,
que esto, o sea, hombres que se sienten mujeres, que se autoperciben mujeres, lo que a todas luces es una gran injusticia. Y de hecho, muchas federaciones internacionales están retrocediendo ya en este sentido y dando marcha atrás y prohibiendo que los hombres compitan con mujeres, porque eso es un abuso y una injusticia. Y hemos visto escenas, por ejemplo, en campeonatos de Europa de natación, como un hombre con pelo en pecho, pues se sube en el podio, en el oro, le dan la medalla de oro y a las muchachitas que llevan desde los 6 o 7 años entrenando toda una vida de sacrificio porque les encanta el deporte, pues las vemos que se quedan fuera del podio porque un señor les gana. Y eso, el sentido común dice que es una injusticia y ya la Federación de Natación Internacional ha rectificado y muchas otras federaciones deportivas, de atletismo, etcétera, están corrigiendo esa injusticia. ¿Eh? Porque si no, se cargan el deporte femenino. Es que así de claro. Es una cosa absolutamente ideológica y absurda. Otro punto de corrección, pues se ha hecho con respecto al uso de los servicios y lavabos y duchas, en fin, en colegios, institutos, etcétera, ¿no? En piscinas públicas, por parte de hombres que se sienten mujeres, hombres trans, que esto ya ha dado lugar a muchas quejas de padres, de protestas de asociaciones de padres. Claro, las niñas, las jovencitas, pues se sienten intimidadas, se ven obligadas a compartir duchas con chicos y hombres que se autoperciben mujeres. Entonces esto pues también es una cosa que el sentido común pues no nos dice que es una cosa injusta y absurda. A todas luces es intimidatorio y faltan al respeto a la intimidad de aquellas personas que tenemos otro punto de vista. Padres se quejan, en fin, es una cosa también de sentido común. Entonces, por eso digo que todas las modificaciones que se han hecho de la ley están impregnadas de libertad, de respeto. Entonces, si esta persona que se siente mujer, que a lo mejor es uno en todo el instituto o en todo el colegio, pues bueno, habrá que tener consideración con él y tener delicadeza con él. Pues bueno, que se vaya a ducharse a su casa, que le den permiso. Cuando acabe el deporte, el director le puede dar permiso para que se vaya a casa a ducharse o lo que sea, pero no puede, por respetar el derecho de este señor o esta persona que se siente mujer, pues por respetar su derecho, pues vamos a hacer ahora una injusticia a 200 niñas que no están de acuerdo con eso, que aunque entren en las duchas de las chicas. En fin, estas son cosas que se contradicen y que hay que resolver. Hay que resolver, porque encima si le hace un aseo particular, que podría ser otra solución, un aseo particular para él, para esa persona, que se siente mujer, tampoco quieren, porque dicen que eso también es estigmatizante. Ellos quieren entrar en el de las mujeres, no quieren entrar en el de los hombres, ni en uno especial para ellos, quieren entrar en el de las mujeres. Y eso es a todas luces una injusticia. Entonces son cosas que se están corrigiendo, que se han corregido en esta reforma de la ley, pero cosas muy elementales y de sentido común. Otro punto muy importante es el que se refiere a la inversión de la carga de la prueba. Esto está directamente relacionado con el concepto de presunción de inocencia, algo que es un pilar fundamental en cualquier Estado de Derecho, que se precie. Esto se ha derogado, ese punto. O lo que es lo mismo, para condenar a alguien se necesitan pruebas, hechos probados desde el derecho romano, esto está así, es una cosa muy básica, muy elemental. Cualquier persona que haya estudiado derecho, esto es de primero de derecho. No es que, o sea, aquel a quien acusan pues tienen que demostrar que ha hecho algo malo. No ser el acusado el que tiene que demostrar su inocencia. Mientras tanto, se le considera culpable. Eso es completamente contra el Estado de Derecho más elemental. Y encima la palabra del acusador, por el hecho de ser trans, homosexual o lo que sea, por su orientación de género, por su orientación, por lo que sea, ¿no? Porque se considera mujer, pues tiene más valor su palabra, la palabra del acusador tiene más valor que la palabra del acusado. Entonces, esto es un disparate,
Los juristas lo saben, este es un concepto elemental de primero de derecho, como he dicho antes, bueno, incluso el Tribunal Constitucional retuerce el argumento para darlo por válido en el tema del feminismo, pero es absurdo, vulnera el artículo 14 de la Constitución a todas luces y todos los juristas lo saben, pero la ideología se impone, por desgracia, porque esto es una religión y el Estado se ha hecho en brazos de esta ideología como si fuera una religión y se ha hecho confesional de esta religión y estamos padeciéndolo, pero no obstante, pues esta ley de la Comunidad Valenciana, pues hemos intentado corregir algo que es de justicia, la presunción de inocencia. Entonces yo por eso digo que felicito a los diputados que han sido los verdaderos protagonistas de esto y yo he puesto mi pequeño granito de arena. Y así pues todo, pues que para mí ha sido una gran satisfacción y me alegro por ello. No sé si tenéis alguna pregunta más. Buenas tardes. Como era de esperar, la izquierda está rabiando ante esta modificación de esta ley y sostienen que es un retroceso con respecto al reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Sin embargo, ignoran los derechos de los padres y sus hijos, queriendo anteponerse por encima de ellos. Aunque nos has nombrado alguno, ¿qué derechos se protegen ahora con esta modificación? Bueno, desde mi punto de vista, esta modificación de la ley trans es un paso adelante en la defensa de la libertad, como he dicho desde el principio, y de los derechos de toda la población. También, insisto, en la defensa de los que se consideran trans. Curiosamente, también esta modificación les protege a ellos, porque a quien únicamente perjudica este cambio legislativo es a los lobbies y a los políticos que utilizan esta situación para sus propios intereses, como herramienta política y como negocio. A ellos son a quienes les molesta este cambio, porque a los propios trans les beneficia, ya que les da la posibilidad, les abre la libertad, a la libertad de decidir, de elegir su propio camino, la búsqueda de la felicidad ante una situación tan difícil. Es decir, se encuentran en una situación de confusión, en una controversia personal denominada transgénero, transexualidad, en una disforia, en una situación de incomodidad, de disconformidad, vamos a decirlo así, y esta modificación de ley les abre la puerta a la libertad para que cada cual recorra el camino que crea que le conviene, sin impedimento, sin cortapisas, sin censura, sin premisas previas, obligatorias, la libertad de elegir lo que cada cual considere oportuno, lo que crea que es mejor para buscar su felicidad. La anterior ley era una ley coactiva y desde mi punto de vista esclavizante. Uno de los aspectos que ha provocado, Francisco, mayor indignación es probablemente el de las llamadas terapias de acompañamiento. ¿Por qué crees que se obstinan en negar esta ayuda a las personas que voluntariamente la solicitan? Lo primero que debemos hacer, desde mi punto de vista, para centrar este tema, es intentar evitar el lenguaje del adversario. Entonces, porque si utilizamos su lenguaje, le hacemos el juego a ellos. Por tanto, debemos intentar desechar la palabra terapia de nuestros argumentos, porque además la palabra terapia resulta o puede resultar inapropiada. Para empezar, la persona que se autopercibe trans se encuentra en una situación de incomodidad, como he dicho antes, de disconformidad, de sufrimiento. Y esto no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos mismos, los que lo padecen. Eh, Estos son los síntomas o el modo en que ellos mismos se expresan lo que les pasa. Por tanto, si alguien se encuentra en una situación de sufrimiento, de disconformidad, debe tener todo el derecho del mundo a buscar una salida, una solución a su problema. Entonces, en esta búsqueda libre y voluntaria, debe tener todas las puertas abiertas, todas las posibilidades, en absoluta libertad, sin condiciones previas, sin condicionantes. La ley anterior, antes de la reforma, parte de premisas obligatorias e impide a una persona adulta
libre, repito, adulta y libre y competente, le impide elegir su camino, buscar solución a su situación de sufrimiento, asesorarse como él considere oportuno y conveniente, porque es un adulto, nadie tiene por qué tutelarlo. Entonces tiene que poder tener esa puerta abierta a poder preguntar, a- y buscar ser acompañado en ese camino por quien él decida, libremente, bien sea un acompañamiento espiritual o profesional, o simplemente un consejero, un consejo. O sea, limitar esta libertad no es justo. Y es por eso que afirmo que esta modificación de ley es un paso adelante en el respeto a toda la población, también para las personas que se autoperciben trans. Y esto yo lo he hablado con algunos trans y ellos dicen, pues sí, pues es que yo soy una persona adulta, puedo decidir el recorrido que yo me dé la gana y que nadie me tiene por qué tutelar, el Estado no me tiene por qué tutelar ni impedir a mí que yo haga lo que yo considere oportuno, ni a la persona que me acompaña, me asesora, desde el punto de vista que sea, pues sancionarlo, coaccionarlo o perseguirlo. Eso no es justo. Entonces, pero lo mejor que podemos hacer es evitar la palabra terapia, porque se agarran a eso para considerarnos que somos gente, pues no sé, que les estigmatizamos, les estamos discriminando, considerándolos enfermos. Bueno, cada uno que tome el camino que considere oportuno. Y no vamos a utilizar ninguna terminología para no ofender. Pero la palabra que hay que implantar en este debate es la palabra libertad. Y así todo el mundo se queda feliz. De manera que cuando nos acusen de que somos, no, no, los que son unos liberticidas son ellos. Todos estos lobbies, todos estos políticos que no dejan a la gente la libertad de elegir el recorrido y el camino que cada cual considere que le conviene. Queda claro, ¿no? Hablando de lobbies, los medios de comunicación, los medios de comunicación que se han dedicado durante la tramitación de esta ley, se han dedicado a atacar de manera muy violenta y con unas críticas muy ácidas, pues esta futura ley trans, que hoy en día podemos hablarla como una actual ley y por lo que te doy la enhorabuena. Estamos ante un caso de censura evidente y de cooperación precisamente en contra de esa libertad, Francis, para que ni siquiera realmente no se imponga la democracia. No se quería permitir por parte de este lobby de los medios de comunicación que las mayorías impusieran su decisión, ¿no? Bueno, de momento los medios de comunicación no han hecho mucho ruido, pero yo no me fío. O sea, esto es un tema Ahora, ahora. tan importante que os puedo asegurar que el adversario no está dispuesto a resignarse a este cambio, ni muchísimo menos. Este es un cambio que abre la puerta a la libertad, como he dicho, pero yo estoy seguro de que están preparando una batería de acciones para tumbar esta reforma. Estoy seguro. Su estrategia es siempre la imposición. A ellos no les gusta la libertad, o sea, ellos quieren la imposición. No se quedan quietos, ni se van a quedar quietos. De esto estoy seguro. Y debemos de estar preparados para esta batalla. Esta batalla de la libertad, pues cueste lo que cueste, tenemos que estar preparados. Este acto, por ejemplo, que vosotros estáis propiciando, pues es un modo de luchar, de dar esta batalla de las ideas, de divulgar nuestra manera de ver las cosas y de nuestra defensa de la libertad. eh, y del sentido común y de la justicia, porque todo lo que se ha hecho esta modificación es de justicia. Yo ya digo, me sorprendió mucho que me aceptaran todas las propuestas, me pareció muy responsable por parte del Partido Popular también, por supuesto de Vox, que ha sido el que tomaron la iniciativa de apretar aquí el acelerador, que han sido unos héroes. Mm, Yo soy, o sea, yo no estoy ni en política, ni tengo nada que ver con la política, pero ya digo que les felicito y les doy la enhorabuena a los diputados por haber sido tan valientes. Seguramente recibirán presiones de muchos ámbitos, no lo sé, a nivel nacional, no tengo ni idea, no sé lo que va a pasar, yo tampoco estoy en los entresijos de la política,
ni puedo afirmar ni negar nada. Lo único que puedo afirmar es que esto ha sido un éxito, que me alegro muchísimo, por toda la sociedad, especialmente por la Comunidad Valenciana, pero que son casi 6 millones de habitantes, que es un pelotazo, porque estamos hablando que si fuera una comunidad chiquitita, no sé, por ahí, con todo mi respeto, ¿no? La Cantabria Rioja, o La Rioja, La Rioja. pues sería menos gordo, pero es que esto es una cosa gordísima. Mm. Entonces puede ser un efecto dominó, un efecto contagio para otras regiones. No sé lo que va a pasar, pero de momento el hecho de haber dado este puñetazo en la mesa, pues es muy ilusionante y muy importante. Bueno, un poco ya lo has adelantado. Te íbamos a preguntar ahora justamente si creías que era un gran avance, bueno, por la libertad nos queda clarísimo, en defensa de los menores y si podría empujar a que se reproduzca este efecto en otras comunidades autónomas. Yo, además que soy gallega, me ha sorprendido muchísimo ese apoyo del PP. Porque aquí en Galicia promueven completamente lo contrario, ya tienen leyes de 2014, leyes LGTB y lo que promueven dentro de los colegios. Por eso me ha sorprendido. Me imagino que le habrán tapado los ojos a Feijóo y habrán apoyado esa Y a propuesta. Moreno Bonilla, a Moreno Bonilla también le habrán tapado. Yo no sé lo que ha pasado aquí, pero estoy muy contento y además creo que el Partido Popular de Valencia están en una buena sintonía con el partido Vox, que están en una mm, armonía, colaboración, me da muy buenas sensaciones. Espero no equivocarme, ¿eh? Pero esas son las sensaciones que yo tengo. Y sin duda que esto es un grandísimo avance y me alegra que menciones a los menores en esta pregunta, porque cabe destacar un dato que muy poca gente conoce y que vosotros conocéis perfectamente, que estáis aquí y lo conocéis. El dato es que las estadísticas son abrumadoras y los datos estadísticos hablan de que el 95% de media de los casos de niños o niñas que se ven afectados por esta confusión de identidad, denominada transgénero, pues cuando pasan de la pubertad a la adolescencia y madurez, abandonan esta disconformidad de forma natural, sin hacer nada, simplemente dejando el mundo correr. Y solamente un 5%, más o menos, un 4 da en las chicas, un 5 y pico en los chicos, en fin, pero de media solamente un 5% más o menos, pues el porcentaje que persiste, es decir, que esa disforia de identidad persiste. Por lo tanto, ante unas estadísticas, es decir, ante unos porcentajes tan enormes, tan abrumadores, pues no sería lo más acertado. Vamos, yo me hago la pregunta y toda la comunidad educativa y los padres y la sociedad entera, ¿no sería lo más acertado esperar a que el niño madure y tome su propia decisión para hormonarse o castrarse cuando sea mayor de edad? Esta es una reflexión que deberíamos hacer, ¿no? Perdón por interrumpir, porque tuvimos aquí en el programa al doctor López Guzmán, que yo además Mm, tuve la gran suerte de estar en una conferencia en nombre de ECA con él y hacerle unas preguntas y lo comentaba, pues justamente lo que usted dice. Y ya no solo eso, sino el gran porcentaje de que esos casos pertenecían a casos de adoctrinamiento, o sea, menores que habían sí. sido adoctrinados y que llegaban a dudar de cuál era su sexo, ¿no? Claro, si tenemos en cuenta que el 95% se les pasa este problema de forma natural y sin hacer nada, 95%, pues es un disparate empezar a actuar sobre los niños pues con 7 años, con 6, con 9, eso es un disparate, que no están ni preparados, ni formados, ni desde el punto de vista cognitivo, ni de madurez de personal, ni nada. Entonces, esta reforma de la ley deja a los padres un margen de maniobra mucho mayor a la hora de pedir asesoramiento, acompañamiento, consejo, sin coacciones previas ni trabas. Los padres, que por cierto son, como ha dicho Alicia, los que más quieren a sus hijos. Es que esto es de sentido común. En esta situación de dificultad, ¿quiénes son los que más quieren su bien? Pues su papá y su mamá. A lo mejor no saben qué hacer, están perdidos, están desorientados, no saben dónde acudir, no saben ni siquiera enfrentar ese problema tan complejo.
pero deben tener la libertad de acción para buscar el mejor camino. Y esta reforma abre la puerta, como he dicho ya varias veces, a la libertad. La palabra estrella de esta reforma de la ley es, sin lugar a dudas, la libertad. Y la coherencia, el sentido común, porque mutilar a menores, como se está haciendo, o convertirlos en enfermos ya patológicos, que es también Claro, tremendo. Es que el problema es ese, es que los convertían en enfermos patológicos muy jóvenes, le impedían en un futuro ser padres, tener un desarrollo normal, ya padecen una enfermedad y los no, y que condenan. esto tiene o sea, están ocultando los efectos secundarios que esto tiene. Hombre, Esto es una cosa gravísima. La esperanza de vida disminuye mucho en estas personas cuando empiezan a meter química contraria a su biología, a su naturaleza. Pues es un veneno que está ahí de por vida. mm, Y en un año y otro, la esperanza de vida disminuye mucho. Empiezan, cuando ya tienen cierta edad, 40 años, tal, empiezan a tener problemas, achaques, problemas de todo tipo, cardiovasculares, de todo tipo. Bueno, hay una lista de efectos secundarios y de secuelas tremenda. Esto no se le dice a los papás. Cuando un niño de 6 años dice que quiere ser niña, pues lo ven todo como lo sacan en televisión como si fuera una aventura, un juego, una cosa que hay que bien, que guay. Pero estas cosas son muy serias y hay que tomarlas con mucha responsabilidad. Y por supuesto, con esos porcentajes que he el comentado antes, pues suicidio, lo ¿no? de mejor, suicidios. y Mm, suicidios también. exacto. Lo mejor es esperarse y bueno, y con paciencia. Son temas complejos, yo lo reconozco, sufrimiento personal, pero hay que esperar y saber acompañar al niño en esa situación. Y si persiste y de mayor, pues quiere tomar esa decisión, pues que lo haga, eso ya es cosa suya, pero Mm, no condenar a un 95% porque haya un 5 que persista. E incluso hay gente que de adultos pues priorizan la salud y no se castran. Y a lo mejor lo harían, pero no lo quieren hacer porque son personas sensatas y no se quieren castrar porque priorizan la salud a su deseo de tener una vagina, por ejemplo, que en realidad pues es una herida abierta de por vida, porque eso no es una vagina. Una vaginoplastia es una cosa artificial. Y entonces lo piensan, yo he hablado con algunos y algunos lo hacen y otros deciden no hacerlo y se consideran mujer, pero en su mente, pero no, y viven en el rol de mujer y actúan como mujer, pero no se castran porque priorizan la salud por sensatez. En fin, que hay de todo en la vida, pero lo Pues, importante es que haya libertad para tomar la decisión con madurez, informados, por supuesto, ¿eh? El consentimiento para todas estas cosas debe ser informado, no como si fuera un juego, y en el caso de los niños, pues es lo más doloroso, como se está engañando a la población y engañando a la gente, pues de una manera, pues eso, como si esto fuera un jueguecito, es una cosa muy Lo que gorda que pasa luego trae que unas puede consecuencias ser, tremendas. perdona, pero es que Perdón. con relación a lo que estabas comentando antes de las familias que se encuentran en una situación que les llega un hijo, ¿no? Con ese Mm. sentimiento, ese sufrimiento, y que es real, ¿no? Que es verdad que les puede ocurrir. Yo creo que el problema también está en que la ayuda que reciben principalmente es de los lobbies, que están al acecho. Entonces son vulnerables. Entonces, cuando una familia está en esa situación tan difícil de asumir y no tienen otra información ni dónde agarrarse, les engañan, porque es lo que estabas comentando, no les dicen la verdad de los efectos y que esto es una ideología y caen, y caen. Y yo creo que eso es un problema. Sí, esto es muy sencillo de entender. Si la administración pública lo promueve, lo financia, legisla a favor, pone todo en marcha para que esa maquinaria a favor de adaptar el cuerpo al pensamiento, eso se financia, se promueve, se auspicia, se premia, se legisla a favor, pues claro. Y por otra parte, el recorrido contrario, es decir, adaptar el pensamiento al cuerpo, es decir, aceptar
su situación, su biología, su situación, eso se prohíbe, se impide, se castiga, se penaliza. Claro, está claro que a esas personas no les queda más que un camino obligatorio. Y yo creo que eso no es justo. De hecho, hay muchos estudios, mucha información científica que discrepan digamos, de estas políticas y de estas. Hay colegios de médicos, de endocrinos, de pediatras que desaconsejan, Porque, que desaconsejan esta práctica obligatoria. Bueno, luego hay personas que toman su camino. Yo no digo que no, que cada cual tome el camino que considere Los oportuno, adultos. pero no impedirlo, no impedir la posibilidad de ejercer la libertad. Que iba a mm, decir yo que en el caso de las familias se aprovechan precisamente de la situación de vulnerabilidad y de desconocimiento, porque no informan de todo lo que hay y además manipulan emotivamente con el tema de qué prefieres, un hijo vivo o una hija muerta. Es decir, aprovechando los altos índices de suicidio que se han demostrado que no son precisamente por no hacer los cambios de sexo, sino precisamente porque hay muchos problemas psicológicos subyacentes y porque además los tratamientos generan depresiones, es decir, hay otras muchas razones, pero aprovechan ese alto índice de suicidios precisamente para manipular a los padres. Y yo lo que quería señalar es estas leyes, que no solo están en Valencia, que están en todas las comunidades autónomas, con mejor o peor, con mayor o menor agresividad y vulneración de derechos, han sido aprobadas por políticos unos absolutamente desconocedores de las consecuencias, desconocedores incluso de lo más básico del derecho. Y luego yo me temo que hay otros muchos que son licenciados en Derecho que veían perfectamente las vulneraciones de derechos fundamentales que había vamos, y la oposición directa con artículos constitucionales y sin embargo, digamos, por servilismo a su partido, lo han aprobado. Toda esa gente tiene una responsabilidad tremenda. Y me alegra que ahora el PP, que ha sido, que de hecho ha aprobado directamente muchas leyes o ha sido colaborador, haya decidido y se haya dado cuenta de las consecuencias de todo esto y de los eso y de los auténticos agujeros legales que tiene esto. Entonces, pues bueno, Sí, pues por no, lo es que menos realmente aparte de lo que estamos comentando, de cómo la carga ideológica, las mentiras que se le induce desde los centros educativos, cómo las leyes están a favor de atacar la libertad y el respetar, ¿no? La verdadera naturaleza de la persona. También juega mucho lo que es la moda, porque es que realmente se está convirtiendo ahora como una moda. Entonces, también tenemos esa ir contracorriente en que en TikTok y en muchas redes sociales encuentran a modelos, a personas, ¿no? que les hablan de la maravilla que le ha supuesto en su vida liberarse, cambiándose de sexo y caen en esas mentiras. Entonces, yo veo ahí también un problema enorme porque sumando todo lo que estamos comentando, pues están totalmente perdidos los jóvenes. Y a mí me parece, pues, que deberíamos de estar proclamando esto por todos los medios de comunicación y, sin embargo, lo que hemos comentado en la anterior pregunta, los medios de comunicación rabiaron cuando estaba todavía no se había publicado, no se había aprobado definitivamente esta modificación de ley y sin embargo ahora callan. Ahora los medios de comunicación por ahora están callados. No se está dando relevancia, no se está dando, no se está difundiendo esta noticia. A mí me hace que pensar que es porque están con tanta rabia que por supuesto no quieren que la población se enteren porque no quieren que se extrapole a otras comunidades autónomas. Y yo creo que ahora es la oportunidad de que en España haya un vuelco. Y además que no es un tema de que sea lo que estábamos hablando, no es que sea el partido Vox, el ultraderecha, porque además cuando te lees las noticias hablan de Vox, ¿no? Como siempre, por los ultras pero también de ultracatólicos, o sea, ya mezclan todos los ultras que existen porque no se dan cuenta que esto no es un tema de ideologías,
es un tema de libertad y es un tema de defensa de los menores. Y por supuesto de sentido de lo común, lo que ha repetido Franci al principio de la intervención, es sentido común, o sea, que no vamos contra esos colectivos, no. Si cada uno luego que se travesti, que se cambie de sexo, de ropa, lo que quieran es los menores y que sea por medio de una ley tan adoctrinadora y tan perversa. Entonces, yo creo que la falta de difusión de esta noticia se debe a que tienen miedo a que se extrapole. Y yo creo que por ahí es nosotros donde tenemos que ahora avanzar hacia la libertad, a ver si por fin en España podemos conseguir un vuelco, porque es aprovechando que es el PP el que está en la comunidad autónoma, a ver si en otros lugares toman nota y por supuesto aquí ECA está para dar la batalla y aprovechar este tirón, porque es necesario por el bien de la sociedad, por el futuro, porque la estamos destruyendo con esta ley trans ideológica, porque es que no tiene fundamento científico. Pero yo creo que también, aparte de lo que comentas, yo creo que las leyes trans LGTB suponen una reforma transversal del modelo, no solo es jurídico, afecta a lo educativo, a lo sanitario, a lo cultural, lo económico, como decías, a lo religioso y sobre todo familiar. Entonces, claro, erradicar todo esto va a traer consecuencias para muchas personas. Entonces, lo intenta tapar por todos los medios. Yo quería Creo decir, que se va. no sé si me da tiempo, solo es una cosa que sí que me quedó ahí por algo mm, que comentó. Si se había puesto en contacto con usted o con el partido, con Vox, alguna persona transexual o alguna asociación mm. para mostrar el Y apoyo. bueno, esto yo el encargo lo recibí de Vox. En realidad el PP ha tolerado la modificación. Eh, Tiene su mérito y hay que aplaudirlo porque lo han tolerado, lo han considerado razonable y lo han aceptado, pero la iniciativa ha sido de Vox. Eso hay que subrayarlo, ¿eh? No podemos quitarle el mayor mérito a Vox, que ha sido quien lo ha promovido y lo ha propiciado. Y en la pregunta que me hace, yo, por ejemplo, que el libro este que dice Alicia Rubio, mi querida amiga, que voy a sacar ya no sé cuándo, alguna vez lo sacaré, pues lo tengo terminado ya mucho tiempo, pero siempre me surge Te iba a algo preguntar por él que exactamente quiero cuándo lo vas a añadir. sacar. Siempre hay algo que me quedo, que digo, esto tengo que ponerlo, esto tengo que añadirlo. Y al final, No pues revises ella que tanto, también, Francis. No revises ella que tanto que... también, ella que también es No lo una vas gran como escritora, como no frenes, no lo saques porque como esto es un continuo. es un continuo. Y una de las cosas que respondo a la pregunta de esta mujer, de Leticia, una de las cosas que incorporo al libro ahora ya es precisamente testimonio de alguna persona trans que se ha arrepentido y que está haciendo la de transición, que se llama. Y precisamente en Valencia, ¿eh? He tenido contacto con alguna persona, concretamente pues un chico que ya estaba con fecha para la castración, para la cirugía, con 28 años, y ya tenía fecha y todo, y de pronto pues lo ha pensado, ha reflexionado, se han dado una serie de circunstancias en su vida y ha cambiado de opinión. Es un chaval muy sensato, he tenido ya una entrevista con él y le he pedido si quiere que ese testimonio lo pueda yo incorporar al libro como un testimonio personal suyo, porque lo que dice es muy sensato, es una persona que lo oye hablar y te das cuenta de que tiene todo lo que dice, pues muy lógico, muy sensato, y además él está de acuerdo, completamente de acuerdo en que una persona puede tener la libertad de hacer un recorrido o el inverso, sin que nadie se lo impida y sin que nadie le prohíba pues que busque su asesoramiento o su acompañamiento o como queramos llamarlo. Por eso digo que, respondiendo a Leticia, voy a incorporar este testimonio y algún otro más en el libro y ya con eso lo termino, Alicia, de verdad, te lo prometo que lo acabo. Le doy el carpetazo y lo termino. Pero es muy interesante tener un testimonio de un chico, ya te digo, tiene 28 años, es universitario, ha terminado ingeniero industrial, una persona, en fin, que no es ningún ignorante y me encanta haber hablado con él y que se haya prestado
a participar en esta, o sea, a aportar su testimonio. Probablemente pues le pediré en alguna ocasión que me acompañe, cuando tenga que dar alguna charla o alguna cosa, allí en Valencia, que me acompañe. Ya se lo insinué, no sé si me dirá que sí o que no, pero sería muy interesante que él también, con su presencia solo, dé un, o sea, da un testimonio muy grande a todos los que dudan y a todos los que contradicen lo que estamos diciendo aquí, que es de pura lógica, de pura justicia y de puro sentido común. Sí, una cosa te iba a decir un comentario, que el problema de estos temas, que es que, o sea, que son un no parar, es lo de no poder terminar el libro, porque tengo también otro buen amigo que le está pasando lo mismo que a ti, y vamos, Mm. que es García Isaac con el libro, la segunda parte de Historia Criminal del Partido Socialista. El hombre dice, ya lo tengo terminado, pero quiero meter esto porque, claro, es un Acaba. vivir. O sea, y entiendo que te pase lo mismo porque es un continuo de informaciones, contrainformaciones, y lo mismo No que en tiene el caso fin. de García Isaac, la cosa va peor y va avanzando, y no esto, por lo menos en tu caso seguramente estarás empezando a recopilar algunas buenas noticias y algunas cosas en contra de toda esta locura ideológica. Por lo menos, eso es lo bueno. Pues sí, Alicia. Eso iba a decir que por lo menos él podrá ir sumando algún punto, pero Javier va a ir añadiendo a cada cosa más mala. Vamos, van Es mejor que empeorando. haga segunda, tercera, cuarta. Van empeorando, ¿Qué es les una pasa? historia que no cede. Yo quería hablar, que es verdad, Franci, que en parte estoy de acuerdo contigo con lo de las terapias, pero la gente va al psicólogo a terapia y no parece nada Efectivamente. ofensivo. Pero bueno, no obstante, dejémoslo como acompañamiento. Te quería hablar de un sacerdote al que nosotros además desde ECA le tenemos mucho cariño, al que le han hecho la vida imposible precisamente por acompañar espiritualmente a personas que voluntariamente, que eso siempre hay que destacarlo, habían ido a hablar con él porque realmente se consideraban que tenían esa tendencia, pero que no querían ni ser homosexuales, ni practicar sexo con las personas del mismo sexo. Este sacerdote se brindó a este acompañamiento espiritual que toda la vida ha existido, y el pobre tuvo muchísimos problemas. Nosotros desde ECA lo hemos apoyado, como te digo, pero que realmente es una ayuda que quien la busque debe tenerla, porque es un derecho. Es que no olvidemos que por un lado, por supuesto, está la libertad, pero por otro lado está el derecho, un derecho fundamental a recibir, pues lo que tú decías. Si te encuentras y espiritualmente quieres ser asistido, o socialmente o terapéuticamente quieres recibir una ayuda, ¿por qué se impedía? ¿Por qué se impedía? No se impide actualmente gracias a esta ley en la región valenciana, pero sí se sigue impidiendo en el resto de España. Entonces quería hacer esta mención porque además seguramente tú conozcas esa historia. La ley dice que se prohíben las terapias. La ley reformada, ¿eh? La reformada. ¿Por qué? Porque hemos querido decir que la palabra terapia hay que desecharla. ¿Para qué? Para que no parezca que estamos estigmatizando, que estamos señalando a estas personas como enfermos, vale, lo que ustedes quieran, pero que la persona tenga libertad para elegir el camino que le dé la gana, ¿eh? Llamémosle como se quiera llamar, pero la persona tiene que tener libertad para elegir lo que él considere oportuno y no perseguir a nadie por ello, ni al que lo acompaña, ni al acompañado. Entonces, llamémosle como queramos, pero ya está. Hay que subrayar la palabra libertad. Es un poco Sí, es por el complejo, complejo, porque es complejo de resolver es porque que no hace hay... mucho la homosexualidad era una enfermedad, y una enfermedad mm, considerada por la Organización Mundial de la Salud, y ese complejo no se lo pueden quitar de encima, por mucho que quieran, no pueden. Y los psiquiatras han estudiado, y los médicos de una cierta generación, de 50 años a lo mejor hacia atrás, han estudiado eso como enfermedad. Por ahí vendrá la historia, pero bueno, tantos complejos que al final nos invaden, que es que no vamos a poder utilizar el lenguaje correctamente. Estamos hablando de una cura terapéutica y una ayuda que realmente sea terapéutica.
para evitar precisamente que enferme. No sé, quizás a lo mejor no es una Nada, pero aportación demasiado. no sé si justamente fue la OMS quien había eliminado el concepto de terapia Sí, sí, para sí, ese tipo de claro, cosas. Sí, sí, porque sí. al no considerarlo enfermedad, pues ya no puede haber una Mm. terapia que lo cure. Pero bueno, es que al final es verdad que el lenguaje es importante y es verdad que sobre todo tenemos que ser muy cuidadosos cuando hay algo que está prohibido, pero que bueno, que el que va a terapia a un psicólogo porque se acaba de divorciar y la necesita, no tiene menos derecho que esta persona que lo que necesita es una ayuda para saber quién es realmente y también para saber que de sexo no se cambia nunca, que eso nos lo dijo también Efectivamente. este doctor y nunca se cambia. Por mucho que quiera, podrá cambiar de aspecto físico, podrá mutilarse, pero el ADN ya lo tiene desde que se concibe ese bebé Es un hasta que cruel, se muere. es un cruel engaño, es un cruel engaño, porque eso luego no Mm. tiene vuelta atrás. Yo quería comentar, no sé si queréis seguir con este tema, yo era un poco algo que me llama la atención que haya ocurrido esto en Valencia. No sé si yo no conozco la sociedad en Valencia, no he vivido allí, pero sí que tengo un poco de percepción de que allí hay como una sociedad como todavía que conserva gran parte de la población ciertos valores tradicionales. También es verdad que hay muchos cristianos, católicos. Quizá eso haya podido influir para que los diputados hayan querido aprobar esta modificación de la ley trans. No sé si alguno lo sabéis. Francis, ¿tiene alguna idea o Mm, no tiene nada que ver? No lo sé. Porque si es una es un sociedad tema, totalmente ideologizada, en Andalucía hemos tenido muchos años de socialismo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es totalmente otro mundo, Andalucía a la Comunidad Valenciana. Por eso a eso me remito, porque si no, a lo mejor no hubiese sido tan fácil. Bueno, fácil, que no es fácil. que se Es han un metido a tema la primera. muy complejo, es un tema muy complejo y todo lo que ha estado diciendo Nanda, pues habría para hablar durante mucho rato, durante horas y explicar todo esto de qué va, el tema científico, las distintas opiniones que hay, el tema, digamos, desde el punto de vista de la psiquiatría, de lo que ha hecho la OMS, de lo que ha modificado y de lo que no ha modificado. Todo eso son temas bastante complejos y hay mucha desinformación. Entonces convendría, pues, poco a poco ir haciendo pedagogía y haciendo comprender las cosas para que nos enteremos de qué va, que es un tema complejo. En cuanto a tu pregunta, Beatriz, de la sociedad valenciana, efectivamente, esto es una sociedad que está impregnada de posmodernismo, pues una sociedad absolutamente posmoderna, pues lógicamente tiende a estas locuras, a estas ideologías, ¿eh? Eso es así. Y cuanto más sentido de la trascendencia se tiene, pues menos posmoderno se es, ¿eh? Eso está claro. ¿Qué es la posmodernidad para nuestros oyentes? Por resumirlo mucho. Nosotros venimos de una etapa de racionalidad, que es a partir de la Revolución Francesa, el iluminismo, la Ilustración, donde la diosa razón se entroniza, todo es razón, todo se filtra con la razón y todo tiene que ser razonado y todos los estudios, los niños estudian el positivismo científico y todo eso. Pero, o sea, lo que está demostrado, ¿eh? Esto es un hombre, esto es una mujer. Esto es, o sea, lo que está demostrado es lo que enseñan en el colegio. Ahora estamos en la posmodernidad, que ya lo que prevalece no es la razón, sino los sentimientos. La etapa posmoderna se basa en los sentimientos. Lo que yo siento es lo que es. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su... Porque no vale la razón, lo que vale es el sentimiento. Y esa es la etapa en la que estamos inmersos. Entonces, por eso a un profesor le pueden decir, le pueden suspender de empleo y sueldo por decir cosas lógicas basadas en la razón, como que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer, que la pareja 23 de los cromosomas sexuales en el hombre es XY y en la mujer XX, bueno, pues por eso
lo pueden suspender de empleo y sueldo. ¿Por qué? Porque lo importante es las emociones, los sentimientos, lo que yo percibo, lo que yo siento. Estamos en la etapa de la posmodernidad. Entonces, en una sociedad donde todavía hay un sentimiento de trascendencia, un sentimiento religioso, aunque no se vaya a misa todos los días, pero que se, gente que tiene un sentido de la trascendencia, pues eso de la posmodernidad mm, no cuaja, no cala. Entonces, en las sociedades que se han apartado completamente de Dios y que se han apartado del sentido de la trascendencia, todas las ideologías prosperan, crecen y se desarrollan, pero vamos, muchísimo, a tope. Y en cambio, en las sociedades donde la gente tiene un concepto de lo que es nuestra vida, el sentido de la vida y el sentido de la trascendencia, pues todas estas ideologías no prosperan tanto. Es más difícil que echen raíces. Bueno, Entonces, es posible que lo que dices tú sea verdad. Eso que dice Beatriz, es posible que sea verdad, que en una sociedad valenciana donde la gente es más, digamos, más espiritual o más de una cultura más católica o culturalmente, pues es más difícil que en una sociedad como Cataluña o Andalucía, que eso está perdido, vamos, en mi opinión, ¿eh? Esto es un punto de vista. Bueno, pero Andalucía es muy religiosa también, mucho más que la Comunidad Valenciana. Es muy religiosa, oye, pero es una religiosidad Mm, natural, Sí, mezclada con la no es superstición. sí, Hay religiosidad, no es fe auténtica. os, sí, es os voy a, sincretismo, es un Nos va a cortar sincretismo Alicia, ahí nos va a raro. cortar Alicia. os voy a Vamos a tener que entrar en un cortar porque conflicto es que si aquí. Se no, nos va el no va a dar tiempo. tiempo Bueno, esto es una opinión, ¿eh? a que Yo Beatriz, no. ya, no, sí, esto es estupendo y podíamos seguir porque además estaba muy interesante, pero es que Alicia Sí. Beatriz Montes, nuestra compañera, nos tiene que leer la reflexión que tiene preparada a este respecto y si no es que no, no va a dar tiempo. A Bueno, ver, yo digo que lo que he dicho son opiniones, ¿eh? No quiero tampoco no, 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 afirmar no, no sé, cosas. es cierto, o sea que no, 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 no te retractes. Venga, No, Alicia. porque no soy tampoco yo un estudioso de la sociología muy potente, pero bueno, No, pero tengo mi punto es de vista. así. Lo que has dicho Tengo es mi punto de sensatez vista. pura. Bueno, Alicia, te paso los trastos. Querido oyente, hay un dicho que dice, ladran, luego cabalgamos. Y es precisamente lo que hacemos hoy los miembros de ECA y todas las personas que celebramos una gran victoria a favor de la libertad, la verdad y sobre todo la vida inocente y vulnerable de los niños. Porque esta es la realidad. Mientras grupos de izquierda, esos progresistas que dicen defender la libertad censurando, manipulando y adoctrinando, esos colectivos que dicen reivindicar la igualdad imponiéndose por encima de los demás mediante derechos y privilegios, esos políticos que dicen trabajar por los más indefensos, despreciando la vida de los que caen en las redes ideológicas de una transexualidad inducida, esos están ladrando con gran rabia, vomitando amenazas e insultos contra los promotores de la modificación de la ley trans en Valencia. Pues sí, ahora ya no podrán introducirse en las aulas para, mediante sucias alimañas, convencer a esa frágil niña de que está encerrada en un cuerpo equivocado y que la solución es cambiarse de sexo. Ya no podrán meterse en los baños ni vestuarios de las niñas si no se tiene vagina natural entre las piernas. Y ya no tendrán que ir a escondidas a solicitar ayuda si tras una decisión que consideran errónea desean revertir a su sexo biológico. Desde aquí nuestra enhorabuena a Francis Martínez Peñaranda y todos los que han hecho posible este triunfo. Sí, claro que sí, querido oyente. Es una gran victoria que celebramos cabalgando sobre los lomos del caballo de la libertad, sobre el que continuaremos hasta lograr que todos los menores se vean libres de las mentiras y el adoctrinamiento al que los someten. Lo hacemos y lo seguiremos haciendo por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz. Y despedimos ya a nuestro invitado, Francisco Martínez Peñaranda. Francis, que desde luego en este programa es bienvenido siempre, pero si encima nos trae buenas noticias, pues más bienvenido. Así que, Francis, te esperamos en próximos programas con buenas noticias. Muchas gracias por todo. Sois geniales, sois magníficas. Un beso para todas. Pues muchísimas gracias. Ya finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio. Son nuestros hijos. Un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Informamos que Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 6 euros al mes.
y donde hay contenidos exclusivos y cosas francamente interesantes. Y el enlace a Patreon está en la descripción de los vídeos. Más fácil, imposible. A los miembros de ECA, Educadores contra el Adoctrinamiento, nos encuentran en la web www.eca-e.es. Y tenemos un teléfono para WhatsApp por si nos quieren informar o contactar con nosotros, el 611 09 8836 para cualquier duda. Si quieren aportar económicamente para que podamos seguir luchando por nuestros hijos, tenemos un Bizum que es el 676 855027 o PayPal, que lo encuentran en la web. Y nos pueden seguir en redes sociales, en todas ellas. Muchísimas gracias a todos, desde luego a nuestro invitado, a Beatriz, a Leticia, a Nanda y a Pedro, que se han tenido que ausentar un poquito antes, y muchísimas gracias a nuestros oyentes. Y terminamos con nuestra frase: dejen en paz a nuestros hijos.